Buenas, ¿cómo están? Soy Javier González y esto es Cafecito con Javier, traído por Guasu Producciones. Y hoy de invitada tenemos a Denise Nardel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias Javi por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Bueno, vamos a empezar como solemos empezar. Me gustaría que cuentes un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué es lo que estudiaste y un poco, ¿no?, el contexto de por qué estás acá. Buenísimo. Bueno, nada, te pongo un poco en contexto. Soy médica, me recibí hace poco, en noviembre del año pasado. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y actualmente estoy preparando el examen de residencia, justamente que es para poder entrar a la especialidad. Y después de muchas idas y vueltas y crisis y cambios de opinión, decidí que voy a rendir para la especialidad de urología, que bueno, es un gran desafío, pero la verdad es que estoy muy contenta de haber llegado a, bueno, poder decidir qué quiero hacer por el resto de mi vida, ¿no? Bueno, eso es un poco, siempre que se ve, yo no conozco tantos médicos, pero sé que es un poco el problema de decisión, ¿no? Saber hacia dónde apuntar una vez ya empezaste a estudiar, ¿no? ¿Qué te lleva a elegir un camino u otro, digamos? ¿De dónde viene el interés o el gusto hacia una parte o hacia otra? Es muy buena la pregunta que haces. Yo creo que la grieta principal está entre toda la gente que quiere hacer algo clínico o la gente que quiere hacer algo quirúrgico. Para muchos es muy sencillo decidir eso porque, no sé, por ejemplo, les da miedo el quirófano, no les gusta tanto las cosas como con tanta intervención o tan fuertes, entonces deciden como quedarse más en la parte de consultorio, en la parte más asistencial, y hay otros que todo lo contrario, que prefieren como tratar con el paciente en un ámbito donde el paciente esté anestesiado, dormido, sin tener que interactuar tanto. Y capaz que tienen eso súper claro. A mí la realidad es que me costó muchísimo decidir en a dónde orientarme, Sí. porque me gustaban más cosas de las que no me gustaban, de ambos bandos. Así que fue muy difícil y creo que en la urología, no es la única, pero por lo menos lo que iba más con mis gustos fue lo que me orientó a ir por este lado, es que tiene como lo mejor de los dos mundos, un poco de quirófano, cosas con intervencionismo, procedimientos un poco más invasivos y también mucho trabajo en consultorio y seguimiento del paciente, que para mí lo esencial es poder tener como un trato en el tiempo con el paciente y no verlo una vez y abandonarlo y ya. Eso también me parecía fundamental y creo que lo puedo encontrar en esta especialidad. Ok, igualmente a lo largo de la carrera uno tiene que pasar por ambos lados, por todo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Digo, ¿ves cada especialización de forma teórica, más práctica? O sea, ¿cómo se apunta a conocer estos distintos mundos dentro de lo que es la medicina? Bueno, en realidad la carrera está como dividida también en dos partes principales. Los primeros 3 años, que es como el ciclo biomédico, que así se llama, en Facultad de Medicina, donde cursamos casi todo meramente teórico, y son las bases: anatomía, histología, embriología, fisiología, farmacología, que es como las bases fundamentales que después te van a ir abriendo las ramas a las subespecialidades, y luego el ciclo clínico, que son los otros 3 años de la carrera que se cursan en un hospital. Ok. Vos ahí tenés tanto la teoría como la práctica en el hospital. Y vas también pasando por todas las especialidades. Normalmente es poco tiempo. Por ejemplo, un mes cursas pediatría, un mes cursas ginecología, etcétera, para que vos puedas tener un paneo general de la especialidad, porque si pensamos que cada médico tendría que ver a fondo todas las especialidades, la carrera duraría el quíntuple de lo que dura y ya es larga. Exacto. Entonces sí, básicamente cuando entramos al hospital vamos rotando por las distintas especialidades un periodo distinto de tiempo. Hay algunas que duran mucho menos, como por ejemplo diagnóstico por imágenes, que es una cursada de 2 semanas, mientras que, por ejemplo, pediatría dura muchas veces 2 meses o 5 semanas. Va variando dependiendo el año. Ok. ¿Y qué te llevó a vos en particular o qué dirías que suele llevar a la gente a elegir la medicina? Bueno, qué pregunta difícil. Muchos hablan siempre de la vocación. Sí. Para mí creo que es algo fundamental, pero que no va solo. El interés por la medicina a mí me surgió desde muy chica. Como que siempre me llamaba la atención el tema de la salud y cómo el cuerpo pasaba por tantos procesos. Mismo desde muy chiquita veía programas en la tele de cosas médicas, o me llamaban la atención los libros de biología con dibujos del cuerpo humano, y dije, che, esto puede estar muy bueno y a la vez presenta un desafío enorme.
Y dije, bueno, voy a intentarlo. Y a medida que fui avanzando en la carrera me di cuenta de que el interés estaba muy presente, pero que tenía que ir acompañado de una disciplina muy superadora a lo que era la vocación. Sí. Porque por más allá de que tengas interés y que te guste, si uno no se sienta, estudia y pone la voluntad, era muy difícil seguir adelante, porque han pasado muchas veces en las que yo he dicho, no, ya está, quiero abandonar todo, estoy cansada, y aún así me volví a centrar un poco y pensar en que lo que estaba haciendo iba a rendir sus frutos en algún futuro. Así que la decisión, la verdad es que la idea siempre la tuve desde muy chica. No hay ningún médico en mi familia. Yo creo que eso también muchas veces juega un rol fundamental, porque uno está como interiorizándose desde muy chico con el mundo o el ámbito de la medicina, cosa que yo no tuve. Entonces todo el mundo me preguntaba, ay, ¿tenés algún pariente médico? Cosa que no. Así que como que forjé ese camino yo sola, investigando, preguntando, y me mandé. Y dije, que nos vemos. Bueno, y estás acá. Lo logré. Seguida. Muy bien. Mencionabas que quizá programas de televisión, Sí. cosas médicas y demás. ¿Qué tan real son o qué tan comparativo con la vida real ves? No sé, en particular yo no soy mucho de ese tipo de programas, pero sé que muy famosos están Grey's Anatomy, Scrubs, sé que hay otros que son más sí, supuestamente documentales. Digo, ¿qué tan parecido ves lo que quizá veías más de chica en esos programas con el mundo real y la medicina en la realidad, en un hospital real? Bueno, años luz, o sea, un abismo de diferencia entre la realidad y la ficción. Yo creo que hay algunos programas muy bien logrados. El que te puedo recomendar es The Pitt, que está muy bueno, es muy similar a lo que sucede en la cotidianidad y en cuanto a los procedimientos que realizan o las cosas que dicen, como que el lenguaje médico técnico está muy bien logrado. Y después hay otras que sí son mucho más ficción o como que mezclan un poco más de dramatismo, tipo Grey's Anatomy, que vos ves que de repente, no sé, un tubo que va en la nariz lo tiene puesto en la oreja o en un lugar en donde no debería estar. Y yo creo que muchas veces a mí me pasa que digo, quiero ver algo que me desconecte un poco de la cotidianidad de la medicina, pero igualmente es como que siempre querés seguir estando un poco en contacto, así que está bueno para pasar el rato, yo creo que están muy buenas, y tampoco es todo blanco y negro, hay veces que uno sabe que lo que está viendo es ficción, y mientras eso no lleve a que alguien que desconoce de repente se quede con que ese diagnóstico tal vez es real y no consulte a un médico de verdad. Yo soy re pro series médicas, me gustan, Ok. me divierten, la paso bien para pasar el rato. Bueno, sí, bueno, supongo también como la serie típica de policías, de lo que está. Totalmente. Digo, no todo es así como se suele ver. ¿Cómo es la experiencia real de trabajar en un hospital o de estar ahí atendiendo pacientes o atendiendo, no sé si has trabajado en salas de emergencia o demás? ¿Cómo es esa experiencia? Dejando de lado ya la serie y yendo a la experiencia verdadera. Bueno, la verdad, asusta. Creo que es también diferente vivirlo como alumna y vivirlo una vez que ya tenés el sellito de médica. Son también como panoramas totalmente distintos, porque en mi caso todas las experiencias que tuve ahora, ya sea trabajando en la guardia, trabajando en el consultorio o trabajando en una sala de internación, fueron siempre dependiendo de un superior que al fin y al cabo es quien responde por mí. Claro. Entonces es como que uno siempre tiene la seguridad de que si tiene una duda tiene a quién recurrir, si se manda una cagada tiene a alguien que le ayude a solucionarlo, o también sabe que cuando hay una problemática muy importante, hay un superior que es quien, claro, alguien que va a poner la cara. Sí. Siento que, sobre todo en el hospital público, que es donde yo estuve rotando hasta ahora, Sí. fueron experiencias también en donde uno tiene que aprender a trabajar con lo que tiene a disposición o disponibilidad, sobre todo de insumos, de maquinaria, sistemas que son tal vez arcaicos para lo que se necesita hoy en día, y es muy difícil. Y uno tiene que aprender a arreglárselas con eso, más allá de que el ámbito privado y el ámbito público son totalmente distintos. Sí, igualmente te quería preguntar al respecto, pero sí, ya lo vas a mencionar. En el público, sobre todo, la mayor complicación con la que corremos es
que el médico muchas veces deja de hacer su trabajo asistencial de médico por el simple hecho de que también tiene que cumplir con un rol tal vez de social que debería estar cubierto tal vez por otras personas del sistema, y que como esas necesidades no se cumplen, recae todo en el médico, y camas que deberían estar libres para utilizar en casos de emergencias están ocupadas por pacientes que lamentablemente no tienen a dónde ir luego de un procedimiento médico, no tienen hogar, o son personas que han sido abandonadas y no tienen familia y quedan como lo que nosotros llamamos pacientes sociales en el hospital, ocupando una cama sin tener tal vez ningún problema orgánico de salud en ese momento, ya que bueno, no se los puede decir, bueno, listo, está sano, adiós. Eso creo que fue para mí como el mayor choque de decir, ok, ¿cómo se puede ayudar también a estos pacientes en el hospital, ¿no? Esto como alumna, y ahora que ya me recibí, la verdad es que siento también una responsabilidad muchísimo más grande, porque ahora sabes que lo que vos decís es lo que vale. Y el paciente, cuando te presentan como la médica, para ellos sos palabra santa. La autoridad. La autoridad máxima. Entonces, más allá de que para mí es un orgullo que un paciente me diga doctora, también a veces me tiembla un poco el piso cuando tengo que tomar una decisión y digo, no sé, no tengo la práctica suficiente, no sé si tal vez la decisión que estoy tomando es la correcta, pero sé que todos los médicos me dicen lo mismo, esto lo vas a ganar con experiencia, y siempre uno también tiene como la premisa de yo me voy a basar en las guías internacionales publicadas, como uno sabe que tampoco puede ser tan artesanal con el trato. Pero bueno, sí, para mí la visión de pasar de ser alumna a pasar a ser médica fue también un shock grandísimo. Claro, bueno, mencionabas esto de mencionar pacientes sociales, yendo hacia otro tipo de pacientes problemáticos. No sé si habrás tenido experiencia, pero yo os he escuchado de pacientes que se niegan un poco a escuchar lo que le dice el médico, a no hacerle caso, todo ese tipo de cosas. ¿Tuviste experiencias similares o sabés de experiencia? Digo, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Qué se hace en esos casos? Sí, he tenido experiencias y situaciones en las que me encontré tal vez con pacientes, no sé si los llamaría problemáticos, pero sí capaz gente que está muy asustada y que ha tenido también muy malas experiencias anteriores dentro del sistema de salud, que llevan a que también estén tan reticentes a después recibir un nuevo tratamiento médico o un diagnóstico o lo que fuera. Sí. En los que yo considero que la mejor forma de abordarlo siempre es intentando comunicarlo, lo que sea, la patología o el problema que estén teniendo, de la forma más empática posible, y siempre desde el lado de decirles que es por su salud, ¿viste? Muchas veces pasa que o no quieren tomar la medicación o la abandonan porque les genera algún tipo de efecto adverso, entonces explicarles que es muy importante que continúen con el tratamiento, porque por más de que se sientan mejor, no significa que haya que cortar con... No sé, muchas veces pasa con los pacientes que toman fármacos para la presión. Ay, no, sí, me siento bien, listo, no lo tomo más. Y bueno, ahí es cuando empeoran. O mismo pacientes que no quieren someterse a algún procedimiento quirúrgico por miedo o por el motivo que fuese. Uno como médico siempre sabe que la última palabra la tiene el paciente. Entonces, más allá de que nosotros le hayamos comentado todas las posibilidades, si el paciente se sigue negando a recibir el tratamiento o el fármaco en cuestión, lo único que queda es meramente aceptarlo, por más de que muchas veces a uno le genere impotencia porque sabe el resultado negativo que eso puede tener a la larga. Y bueno, y también me ha pasado encontrarme en la guardia con pacientes violentos por muy variadas circunstancias, ya sea porque llegan tal vez en algún estado de excitación por consumo problemático y necesitan que los atiendan rápido, entonces como que movilizan toda la guardia, hacen quilombo, golpean cosas, y es cuestión de también primero intentar calmarlos y escucharlos, porque tal vez el problema que tienen realmente es necesariamente para tratar urgente y muchas otras veces no. Entonces, explicar las prioridades y que en la guardia por algo se hace un triage para determinar la importancia de cada caso.
o también pacientes violentos porque tienen algún tipo de patología de salud mental que genera que su estado muchas veces se vea alterado, su estado de conciencia se vea alterado, y también es cuestión de trabajar interdisciplinariamente con salud mental, con el equipo de psiquiatría. La mayor parte de las veces, si uno se acerca al paciente con calma e intenta explicar y escuchar, el paciente se vuelve más receptivo. Claro. Sobre todo en el hospital público, que están muy acostumbrados a tal vez el maltrato, ¿no? Ok. Sí, quizá el no tener tanto tiempo para atenderlos, ¿sabes? Para escucharlos, tiene sentido al final. Son mucha cantidad de pacientes o poco personal, hasta donde te he entendido, o poca capacidad. Es complejo, complicado. ¿Qué dirías quizá a la gente que tiene este miedo, a veces irracional, incluso a ir a atender, no solo a hacer un tratamiento, sino a diagnosticarse? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de forma cercana en mi familia, que muchos no les gusta ir al médico, no les gusta ir al hospital. Digo, quizás están mal, están hechos pelota, y aún así te dicen, no, bueno, el caso me va a pasar, me tomo algo y listo. ¿Qué les dirías a estas personas como para motivarlos a decir, che, es importante verse, ¿no? Atenderse. Y el tema del miedo a ir al médico o el miedo a sacarse sangre o todo ese mundo es súper complicado porque muchas veces viene o trae aparejado un miedo de larga data, de cuando eran chicos o mismo de, no sé, tus papás nunca iban al médico o siempre hablaban mal de los médicos o lo que fuera y te transmiten ese miedo. Sí. Lo fundamental yo creo que es que todos tenemos que ser conscientes de que hay que hacerse los controles de salud, ya sea anualmente o en la medida que sean necesarios, dependiendo de cada patología, pero que al fin y al cabo son personas y profesionales que estudian para asegurarnos de que nuestra salud esté lo más cuidada posible. Y yo siempre digo, todas estas personas que tal vez tienen algún miedo irracional a procedimientos cero invasivos, como simplemente ir a la consulta médica, puede ser de mucha ayuda también, primero, que el médico les explique todo lo que va a hacer y no simplemente hacerle una orden, entregársela y decirle, bueno, toma esto cada 8 horas y chau. Para mí es fundamental y es algo que yo hago siempre, y es dejarles todo en claro, todo anotado, explicarles qué es este procedimiento, en qué consiste, cómo se hace, porque cuando el paciente conoce y entiende, muchas veces se queda más tranquilo. Y me ha pasado encontrarme con colegas que dicen, no, ¿para qué le voy a explicar? ¿Para qué voy a perder el tiempo si no lo entienden? Y es cuestión de llevar todo al lenguaje coloquial para que la persona obviamente está asustada y le da miedo someterse a algún, no sé, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico, o mismo a la gente que le tiene miedo a las agujas, explicar que hay gente Hasta uno presente. que las enfermeras que hacen, o las extraccionistas, quien fuera, hacen eso hace años y tienen una mano increíble, y que muchas veces también ese resultado de laboratorio es necesario para asegurarte de que tu salud esté funcionando bien también. Claro. Bueno, justamente de hecho, lo que tengo miedo a las agujas, siempre uno se queda mucho más tranquilo cuando vos se lo comentás al extraccionista o lo que sea, el extraccionista entiende, te dice, no te preocupes, y incluso a veces, como decís vos, me ha pasado, yo por las dudas siempre aviso porque me suele bajar la presión, y me comentan, no, mira, esto es sencillo, no sé, y se ponen a explicarte, o luego hay otras personas que no, eso obviamente siempre pasa, están los dos lados, pero bueno, creo que como decís vos, la comunicación es importante, que el paciente entienda qué es lo que le dicen, lo que le dan, incluso porque como decís vos, a mí me ha pasado que me dan una medicación, me dicen, toma esto. ¿Pero qué es lo que tengo, doctora? Por favor, explíqueme, pero bueno. Sin duda, yo creo que la comunicación es fundamental y que más allá de que como profesionales podamos diagnosticar y dar en la tecla y en el clavo perfecto qué es lo que le está pasando a nuestro paciente, si no contamos con las habilidades blandas que llevan a la comunicación, a la empatía, al trato o a la relación médico-paciente, nada de eso sirve. La realidad es esa, porque esto que me comentabas vos, le das el diagnóstico perfecto de lo que tiene el paciente, pero el tipo se asusta, se va y nunca más en la vida lo volvés a ver en el consultorio, entonces nunca le puedes hacer un seguimiento, no sabes qué le pasó. Entonces creo que por más de que tal vez te lleve 20 minutos más estar en el consultorio, es algo que se tendría que hacer en todos lados. Sí. Bueno, es que yo me imagino siempre.
si fuese médico, digo, atender a un paciente y nunca más volver a escuchar de él cuando sabes que tenía algo grave o algo así, a mí me quedaría, quizás por cómo soy, ¿no? Habrá alguno que diga, me da lo mismo, yo hago mi laburo es atender a un paciente y luego me olvido. Pero bueno, eso que comentabas de la empatía, de la comunicación y todo, creo que es muy importante y me alegra ver que está presente Sí. para los profesionales de la salud. Bueno, pasando un poco a un tema, no quiero decir polémico, pero quizás que es importante hablar, porque se escucha a veces, el tema de ser una mujer en un campo médico. Porque yo, desde que soy chico, siempre hoy en día no se dice tanto, ¿no? Pero escucho gente que decía que cuando era chico se decía que la medicina es para hombres, que no sé qué, que no sé cuánto, y se dice en muchas áreas. Pero sí es verdad que hay gente que sigue teniendo esa noción de, bueno, el médico es hombre, que las mujeres sean enfermeras, que no sé qué. Es muy desactualizado el pensamiento, obviamente, pero digo, a vos, ¿has notado que te ha afectado el ser una mujer en estos campos? ¿Crees que dentro del área está ese pensamiento todavía o quizá en algunos lugares sí y en algunos lugares no? Bueno, justamente me hiciste acordar a una situación que me pasó la semana pasada. Ok. Voy a arrancar contándote eso para después ampliar un poco más en lo que pienso al respecto. Ok. Yo ahora estoy en una salita de primer nivel atendiendo pacientes que, o sea, se llama CESAC el lugar. Y nada, estaba en el consultorio con un médico con ya bastantes años de experiencia. Estábamos atendiendo los dos a la par. Y bueno, terminamos de atender a un señor, se despide, le da la mano al doctor, hasta luego doctor, muchas gracias. Y yo estaba junto con otra médica también ya recibida y nos dice, chau chicas, gracias a ustedes también. A lo que el médico que estaba al nuestro lado lo frena y le dice, chau doctoras. Claro. Y yo me sorprendí. Me sorprendí primero porque es algo que escucho con mucha frecuencia, que no se dirijan a mí como médica. Primero porque tengo cara de chica, y muchas veces me lo dicen, ay, pareces muy joven, pensé que, no sé, que eras estudiante o que eras enfermera o lo que fuese. Y segundo porque el hecho de ser mujer también está todavía muy arraigado a creencias antiguas en las que, primero, como vos mencionabas hace un momento, antes no estaba bien visto que las mujeres estudien, y menos que estudien medicina. Era un campo totalmente gobernado por hombres, y hasta que la primera mujer se recibió de médica pasaron muchísimos años. Es más, en la facultad, cuando comenzaron a estudiar las mujeres, les ponían todas las trabas del mundo, no les dejaban rendir exámenes, no las dejaban entrar al quirófano. Yendo un poco más a la actualidad, por suerte hoy en día hay muchísimas más médicas mujeres que hombres. Si uno ve las estadísticas, sí, pasa mucho que ahora son las mujeres las que eligen tal vez carreras mucho más asistenciales, claro. Pero aún así se sigue viendo tal vez el trato desigual, sobre todo en las especialidades quirúrgicas, sí, y más que nada en cirugía. Me ha pasado también en primera persona como sentir tal vez como un desplazamiento o un destrato por parte de médicos de planta mucho más añosos, claro, que siguen con el trato de enseñar a través del miedo, o tan sí, jerárquicos, que han pasado tal vez situaciones no muy gratas, en las que una también, por miedo a qué puede llegar a pasar si confronta eso, se queda callada. Sí. Y después hablando con otras compañeras que me decían que esto también es moneda corriente en muchos hospitales. Pero sí te puedo asegurar que hoy en día y cada vez más esto va cambiando. Yo no creo que sean cosas que pasen desapercibidas ya. En casi todos los hospitales hay también comités no solo para residentes, para todos los médicos o para todo el personal del hospital, en donde uno puede ir si tiene una problemática, si tuvo una situación de maltrato. Hoy en día creo que hay en todos los hospitales, ya sea en ámbito público o ámbito privado, que la verdad es una herramienta fundamental, no solo porque si a veces te da miedo confrontar a esa persona que puede ser un superior o un par, poder recurrir o acudir a un lugar tal vez o de forma anónima o con una persona que esté capacitada tal vez para contenerte, sí, me parece esencial. Sí, totalmente. En ese ámbito o en cualquier otro, al final no son pocas las carreras, pasa también de ingeniería, en negocio también he escuchado que pasa, esto de que parece que no, el tipo es el que sabe y la mina, bueno, está ahí. Esto está bueno, como decís vos, tener un espacio para poder llevar las malas situaciones que uno puede vivir
Y bueno, esperemos que cada vez pase menos hasta que deje de pasar. Sí. Es... Sí, cada vez se ven más mujeres en el quirófano. A mí me ha pasado que en años anteriores de repente era todo colmado de hombres y pasaban capaz muy pocas mujeres y mismo, no sé, les asignaban las cirugías menos importantes o los procedimientos como más sencillos. Y hoy en día hay un montón de hospitales que tienen médicas de planta mujeres, que tienen jefas de servicio mujeres y cada vez eso se va traspolando a un montón de otras especialidades, no solo hablando de cirugía, muchas de las quirúrgicas. Sí, sí. Hablando de quirúrgico, de quirófano, ¿cómo es el encontrarte en un quirófano? Es decir, bueno, tengo que operar a una persona. Yo digo porque la mayoría de personas, yo no creo que nunca estén en una situación en la que al final la vida, no quiero decir solo vida o muerte, pero la vida, la forma de vivir, porque al final una cirugía puede ser, como decías vos, un procedimiento sencillo o puede ser algo muy complejo que te cambie la vida completamente, digo. Y la mayoría de personas nunca se encuentra en una situación en la cual tiene en la vida de otra persona en las manos. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se siente? ¿Da pavor? ¿Cómo es? No te digo la verdad, yo no me lo imagino, digo, no me interesaría, menos mal que no estudié medicina ni me interesa, pero es bueno escuchar cómo se siente y cómo es vivirlo, ¿no? De primera mano. Bueno, hasta el momento yo no he tenido que realizar ningún procedimiento quirúrgico completo de principio a fin, sobre todo porque, como te comento, recién me recibí hace muy poco, entonces tengo que ir claramente escalando y adquiriendo experiencia desde los procedimientos más sencillos, pero todas las veces que por suerte pude intervenir y asistir en cirugías y hacer parte de los procedimientos, se siente, es como estar frente a algo que ves por primera vez, aunque vos te sepas el procedimiento de memoria o tengas que hacer algo tan sencillo como una sutura en alguna parte del cuerpo, vos decís, esta persona, algo tan sencillo como hacerle una sutura en, no sé, en la ceja. Esta persona se va a ver al espejo todos los días y va a recordar que una persona le cosió la ceja. Entonces, queda en vos hacer el procedimiento lo más pulcro posible para que después no tenga consecuencias negativas para el paciente, ¿no? Algo tan sencillo como eso a estar realizándole alguna cirugía que después le pueda llegar a dejar algún tipo de secuela. Hacerlo lo más perfecto posible, obviamente dentro de la posibilidad de la existencia del error humano, para mí es fundamental, pero las primeras veces que yo entraba al quirófano también me sentía un estorbo o sentía que cualquier paso en falso podía ser una catástrofe y muchas veces no, porque cada procedimiento también tiene siempre su margen de error y siempre hay una persona experimentada también que está supervisando que todo esté saliendo acorde a lo necesario. Nadie nunca, es más, cosas que tal vez me pregunta mi familia como, ay, bueno, pero ¿y qué te dejaron hacer si vos todavía no sabes hacer nada? Nadie nunca te va a hacer algo que vos no sabes hacer, porque justamente se corre en juego la vida del paciente. Siempre colaboramos y ayudamos en partecitas o en procedimientos menores, pero siempre hay un encargado de supervisar toda la cirugía. Para mí también es, como te decía antes, me asusta el hecho de tener que estar frente a un paciente y que le pueda llegar a generar alguna complicación, claro. Pero a la vez digo, el paciente confía y sabe que este procedimiento es lo mejor que se le puede hacer para muchas veces tratar algo que no se puede tratar de una forma no quirúrgica. Así que gracias a que toda la gente que está dentro del quirófano generalmente son súper expeditivos y te van explicando, uno va agarrando experiencia, sí. Bueno, justamente como si vos la experiencia la vas agarrando, vas aprendiendo todo y de acá 10 años uno no se conquistar, que ya uno tiene la mano y uno es el que ayuda a los nuevos y demás. Es lo que pasa, ¿no? Uno no espera entrar al quirófano por primera vez y hacer una cirugía de corazón abierto, evidentemente. Para nada, para nada. Por eso, por algo se empieza. Ahora tal vez mi rol, como vos me decís, no me resulta tan choqueante el tener al paciente enfrente porque voy como a pasos de hormiga avanzando. Pero creo que por más de que sea algo menor, sigo teniendo la misma concentración y la misma determinación que la que tiene el cirujano principal de la cirugía.
Es cuestión de no dar nada por sentado y de saber que todos los pasos son importantes. Porque como decís vos, la vida del paciente al fin y al cabo está en juego. Es un paciente que está sedado y tanto lo que hace el anestesista como lo que hace la instrumentadora quirúrgica como lo que hacemos los médicos vale lo mismo. Claro. Sí, sí. Bueno, desde fuera uno ve lo que es todo lo quirúrgico y hay gente a la cual le puede dar impresiones, gente a la cual le puede resultar dar cierto pavor, ¿no? ¿Eso lo viviste alguna vez? Digo, el tener una persona, bueno, yo no sé en qué estado has tenido a las personas delante en un quirófano, ¿no? Pero se siente como un poco de una extrañeza de una persona, a veces abierta, a veces lo que sea. Digo, ¿se siente algo así o depende de cada uno? Y bueno, porque vos además mencionabas que desde chica te interesaba, mirabas los libros de anatomía o lo que fuese. Digo, ¿cómo es eso? ¿Vos alguna vez viviste algún tipo de disconfort, por decirlo de alguna forma, o a vos no te pasó? Sí, bueno, desde muy chica siempre me caractericé por ser no sé cuál sería la mejor palabra para describirlo, pero de esas personas a las que nada les daba impresión, ¿viste? Muy como me gustaba ver películas en las que había sangre, como que descuartizaban a la gente. Yo decía, uy, qué divertido todo esto. Medio morboso. Claro. Hasta que arranqué en el hospital y me di cuenta que eso también se traspolaba como a la vida profesional. Realmente no sentía no me sentía ni dubitativa para realizar procedimientos, como para sacar sangre, para estar dentro del quirófano viendo las cirugías, hasta que, bueno, llegó el momento en el que realmente era mi turno de intervenir o asistir en algún procedimiento. Y ahí es como que uno se empieza a poner un poco más nervioso y te digo que sí, la primera vez que tuve que asistir en una cirugía, te ponen primero toda la ropa estéril que se utiliza dentro del quirófano y claro, un calor te recorría por el cuerpo y me había pasado que justo yo no había desayunado ese día, entonces estaba ahí con una manguerita aspirando mientras el médico cortaba y yo siento como que de repente me empieza a bajar la presión y digo, creo que me voy a sentar un momento y tuve que salir del quirófano, recuerdo. No sé si la impresión o tal vez el malestar que se me generó fue por lo que estaba viendo, porque estaba justamente observando tal vez un abdomen abierto o lo que fuese, o por el hecho de que efectivamente yo estaba interviniendo activamente en el procedimiento. Entonces me recorría como esa sensación de decir, tengo una responsabilidad activa frente a esto, no es ya simplemente estar mirando desde un costado. Caes en que estás ahí y sos vos. Exacto. Así que yo creo que, por lo menos yo no soy impresionable, no es que, por ejemplo, han llegado tal vez pacientes con fracturas expuestas o con cosas clavadas, y yo las pude manejar sin ningún tipo de dificultad. Lo que sí me pasó fue esta vez en el quirófano que tal vez no sé si me asusté, pero bueno, me dio un poco de calor el tener que efectivamente hacer algo. A ver, es normal, a todo le pasa la primera vez que... Bueno, de hecho, hay gente a la que le pasa cuando va al médico. Al revés que va al médico, se asusta. Obviamente es entendible que un médico, la primera vez que está dentro de la situación, pues se puedan, no sé si nervioso, pero sí que, bueno, caiga en... Bueno. Yendo hacia, un poco, vos mencionabas que quizá irías hacia urología. ¿Cómo se maneja el tema del pavor por parte de los pacientes? Quizá al final... ¿Cómo es el decir, bueno, va a haber una persona, la voy a tener que ver, ya sea, bueno, justo en urología, pues desnuda, sin pantalones, lo que sea? ¿Cómo pensás que es eso? Porque yo como paciente, te soy sincero, nunca me pasó de sentir pavor porque veo un médico, porque yo reconozco que es un médico, es un profesional, pero entiendo que hay gente a la cual les puede ya choquear, ya sea porque son mujer, porque en general no les gusta mostrarse hacia otras personas. Digo, ¿cómo pensás que se maneja eso? ¿Cómo atendés a una persona que quizá viene con la preocupación de, ay, no, es que me da vergüencita? No sé? Bueno, no solo en urología, como para orientarnos un poco, el urólogo trata todo lo que es la patología de la vía urinaria y también como la vía genital, ¿no? Entonces es lo que decías vos muchas veces, el 90% de las veces el médico lo va a tener que ver en desnudo. Sí. Y me ha pasado en el consultorio, estando acompañando a médicos que tal vez entraban y de repente me veían a mí, que encima soy mujer y joven, y les generaba un poco de incomodidad. Y siempre lo principal es que el paciente, sea quien sea urólogo, sea médico clínico, sea pediatra, sea quien sea,
tiene la potestad de decir yo prefiero que me atienda alguien de mi mismo sexo. Claro. Eso es totalmente válido, o sea, no sería ilegal obligar a un paciente a atenderse con alguien que no quiere hacerlo. Entonces, primero, antes que nada, si a mí algún paciente me muestra incomodidad o me comenta que preferiría atenderse con alguien más, es salir del consultorio y muchas veces le pedís a un compañero tuyo que atienda a ese paciente. Claro. Eso se hace mucho y es más, me ha pasado. Y como que uno tampoco se lo tiene que tomar a mal porque hay gente que simplemente le genera malestar o incomodidad. Y muchas otras veces también he recibido como también interacciones súper gratas de pacientes que me dicen, no, perfecto, yo entiendo que estás acá para aprender, o sea, lo que necesites revisar, sos libre. Sí. Y eso también está muy bueno porque justamente nosotros aprendemos a través de la práctica y estando en el consultorio con ellos. Pero personalmente yo creo que pasa mucho, sobre todo con personas mayores y más en esta especialidad que es mucho más pudorosa que tal vez el cardiólogo. Claro. Así que siento que es algo que me va a suceder en el futuro, que ya me ha sucedido, pero que es cuestión de también demostrarle al paciente lo que comentábamos antes, el tema de la comunicación clara, de la empatía, y que si vos haces bien tu trabajo y sos un buen médico, creo que pasa a un segundo plano, que seas mujer u hombre, sino en cómo tratás a la persona que tenés enfrente. Y cada vez con gente joven se ve menos, obviamente, pero al fin del día el que tiene la última palabra es el paciente, así que yo no puedo hacer mucho si ellos deciden que los atienda tal vez un médico hombre en vez de que los atienda yo. Y esto es de pura curiosidad, que mencionabas que un paciente puede elegir, como si vos, que lo atienda a una persona de su mismo sexo o lo que fuese. Esto, en caso de una emergencia, por ejemplo, puede pasar que, yo sé, ya le he reventado, lo chocaron un auto, no sé, está muy mal. Digo, esa persona puede, en el momento de la emergencia, pedir que lo atienda un médico particular en el sentido de, no, quiero que sea hombre o quiero ser mujer, quiero lo que sea. O en caso de una emergencia de verdad, pues al final tiene que atenderlo el médico cuanto antes, porque al final la vida es... hay un corto ramo en el cual decir, bueno, hay que atenderlo, pues si no se nos va, ¿no? Claro. Yo creo que lo que está en juego ahí es que haya disponibilidad de otros profesionales. Sí. Más allá de que haya riesgo de vida, si vos estás trabajando en una guardia en donde hay más de un médico y vos solicitás como paciente que te atienda, por ejemplo, un hombre o una mujer, y hay disponibilidad de médicos, se hace, pero ya en el momento en el que hay poca disponibilidad de médicos o una sola persona a cargo y hay riesgo de vida, claro, se toma como dentro de lo que es las leyes del paciente, como sí, de todo el tema de la parte de la medicina legal, sí, está estipulado que cuando hay riesgo de vida y no se puede hacer otra cosa, se acciona y teniendo en cuenta que el beneficio o el riesgo es mayor que el beneficio de no hacerlo, ¿no? Pero sí, es como lo que decíamos recién. Siempre que se pueda, se va a respetar la palabra del paciente. Ahora, en casos de emergencia donde no queda otra, lo mejor que puedes hacer es accionar y luego después se termina viendo que la parte legista del hospital beneficia a los médicos que lo hicieron porque le salvas la vida. No, claro, bueno, al final... Y sí. Pero sí, mismo aunque sea una emergencia, si el paciente lo pide y hay médicos disponibles, se puede cambiar. Ok. Bueno, llegando ya al final, quería ir más, dejar un poco de lado la práctica médica y más al estudio médico. ¿Cómo es la experiencia? Porque lo he escuchado una cantidad, mi pareja es nutricionista, por ejemplo, entonces he escuchado sobre el estudio, digo, sé que es complejo, sé que es complicado, pero en detalle, o acá vamos a estar 2 horas hablando, ¿no? Pero un poco saber cómo es la experiencia de cursar la cantidad de años que sean, puede ser que se hace en distinta cantidad de años, pero cómo son esos años, cómo salís, qué problemas te enfrentás. Bueno, trayendo un poco a algo que mencioné al principio, el tema de la disciplina, sí, para mí, para sobrevivir a la carrera de medicina, sobre todo en la UBA, sí, lo fundamental es la disciplina. Yo personalmente puedo decir que fui bastante afortunada en todos estos años de tener como el apoyo y el sustento de mi familia, que siempre me dejaron, bueno, seguir viviendo con ellos, como que no me dijeron, bueno, terminaste el colegio, buscate un trabajo y andate.
Y gracias a eso fue que yo pude seguir manteniendo durante los 6 años de carrera el mismo nivel y la misma dedicación de estudio que tuve. Los primeros 3 años de carrera yo tenía un trabajo, trabajaba 6, 8 horas y estudiaba por la noche, iba a la facultad de noche. Y luego cuando entré al hospital, eso la verdad es que se hizo imposible de sostener porque eran muchas más horas de día, fue imposible. Entonces, para mí también fue una reelección tener que volver a depender monetariamente de mis padres, que fue como un golpe bajísimo. Mismo también ver cómo todos mis amigos que estudiaban otras carreras, a la misma edad que yo, ya vivían solos, tenían un depto, un auto, se iban de viaje, tenían un trabajo estable. Y yo decía, uy, qué lejos que me veo de toda esa realidad. Pero a la vez cuando me comparaba con las cosas que yo hacía, decía, esto lo disfruto mucho, estoy estudiando algo que me interesa. Siento que cada realidad es distinta. Yo por suerte tuve la suerte de poder contar con el apoyo monetario de mi familia, que para mí fue esencial. Tengo un montón de compañeros que se tuvieron que bancar laburando toda la carrera, pero aún así pudieron llegar también al mismo resultado que yo, recibirse con muy buenas notas. Es un proceso largo y hay que tener, más allá de motivación, ganas y ponerle mucha garra porque es dura la carrera. Te encontrás con muchos profesores que son un plomo, con gente que no te trata tan bien y gente que te da como... Te demuestra que hay luz al final del túnel y te dice seguí por ahí que lo estás haciendo bien, que para mí es fundamental, como recibir un aporte positivo de un docente o de una persona que ya está mucho más avanzada, es como que te hace sentir que lo estás haciendo bien. Pero bueno, ese apoyo para mí fue de lo más importante y gracias a ellos es que bueno, hoy estoy acá y pude terminar la carrera. Claro. Bueno, es importante al final, qué bueno. Sí, entiendo que al final es complicado porque cuando uno tiene que abandonar, como decías vos, la independencia en el sentido de, bueno, dejar de trabajar para poder seguir estudiando, es un sacrificio que al final, en tu caso, lo pudiste hacer y está bueno poder hacerlo. Bueno, ojalá no se tuviera que hacer, pero bueno, está bueno haber podido hacerlo para ahora estar acá, ser recibida, ser doctora. Pero bueno, me alegro mucho y bueno, y espero que hoy quien decida estudiar pueda lograrlo, ya sea con las dificultades que pueda tener, como mencionabas, pero que se pueda, porque al final, si es lo que te gusta, lo que te motiva, está bueno poder llegar a puerto y decir, bueno, sí que debe ser una satisfacción enorme, ¿no? Decir, soy doctor. Sí. Digo, nada, cerrando ya, voy a una pregunta que suelo hacer siempre al final de los podcasts, que tiene que ver con algo que me gustaba mucho de chico, que gustaba ver y escuchar. Que son historias paranormales, son historias de conspiración, ¿no? Ajá. Quería consultar ¿hay algo paranormal, alguna historia conspirativa, algo así, una leyenda urbana, que no te digo 100% creo que esto sea verdad, pero que dejan la puerta abierta, decir, podría ser algo del estilo? Wow. Bueno, me dejaste pensando y algo que hace mucho, mucho tiempo, desde que soy chica, tengo como dando vueltas en la cabeza y tal vez que está un poco asociado a la medicina, aunque no lo creas, es que a mí me genera mucha incertidumbre qué pasa después de la muerte, ¿no? Entonces, son cosas que yo siempre fui como investigando en blogs o leyendo tal vez libros más como, tal vez ficción, pero bueno, asociados un poco a eso. Y mismo hasta el día de hoy sigo pensando en posibilidades y cosas que pueden suceder y a la vez digo, tantos años estudié y veo cómo funciona la ciencia y el organismo y la vida y de repente sigo pensando en que hay algo más. Y puede ser, y uno tal vez piensa a veces en rumores que se corren en el hospital o historias de espíritus o de fantasmas o mismo que a la noche tal vez estás durmiendo y sentiste que se movió algo y no fue ninguna persona que vive con vos, no fue el perro, no fue el gato, decís, ¿qué pasó? No sé si son cosas que tal vez me llaman más la atención a modo de ocio y a modo de investigar y leer. A mí me gusta mucho leer también terror, entonces va mucho arraigado a eso, pero son cosas que sigo chusmeando, sigo investigando y que cuando me encuentro con algo digo, uy, a ver. Y dejar la puerta abierta. Sí, Ok. totalmente.
porque yo siempre digo, la ciencia no es exacta y 1 más 1 no es 2 en la medicina, así que siempre puede haber algo que se nos está escapando. Sí, totalmente. Bueno, al final la ciencia, cualquier ciencia no puede probar que no hay algo después. Digo, mira que yo soy agnóstico, Sí. pero al final es verdad que no se puede demostrar de forma científica que te moriste y que no hay nada más. Es imposible y bueno, por eso no me considero ateo, me considero agnóstico justamente porque no creo que como especie podamos demostrar algo, por lo menos por ahora, que niegue la existencia de algo después, la existencia de algo divino, la existencia de algo paranormal o... Sí, o mismo de la reencarnación, Claro. quién sabe. Por eso yo digo, yo no cierro las puertas a que en varios años de repente nos encontremos con una premisa de que se descubre algo nuevo. Claro. Y bueno, y sería súper interesante al Sí. final descubrir algo así. Una locura. Le volaría la cabeza a todo el mundo, sería increíble. Pero bueno, quiero agradecerte por haber venido. Quería preguntarte si hay algo más que quieras decir. No, la verdad es que no, la charla estuvo súper amena, te agradezco también por la invitación y bueno, y espero que este acercamiento a la medicina también te haya sido útil a vos para aprender algo nuevo y bueno, tener también nuevas cosas en las que pensar, ¿no? Sí, totalmente. Parte de por qué hago este podcast es porque me encanta escuchar sobre distintas áreas, me encanta escuchar cómo es la vida en distintos ámbitos. Muchas gracias por venir, doctora Virgen Ardel. Y gracias a ustedes por ver. Esto fue Cafecito por Javier, traído por Dosu Producciones. Nos vemos.